cuando fui a buscar a mis niñas, ellas me dicen, mami, no queremos ir contigo porque conocimos a una niña, una amiguita, y ella dice que perdió a su madre y se siente muy triste. De regreso aquí en el Congreso y así con uno de nuestros platos fuertes. Una de nuestras invitadas ya está con nosotros en el set. Ella es escritora, educadora y vamos a recibir con un fuerte aplauso a Nancy Yalowicki Sullivan, que está con nosotros aquí en el Congreso Radio Show. Bienvenida, Nancy. Gracias, es para mí un honor de estar aquí. Muchísimas gracias a Visión Global, al Congreso, a Eric Corradín y a todos los profesionales que están conmigo en este momento. Es un honor, gracias. Nosotros felices de estar compartiendo con usted, una mujer muy preparada, sé que también es educadora, ¿verdad que sí? Así es. Y por ahí anda la cosa, ha escrito un libro bastante interesante, pero nosotros queremos que sea usted quien nos hable un poco de su trayectoria como escritora primero, y luego pues nos vas a abordar un poquito acerca de la profesión de educadora, si aún la ejerce y todo lo demás. Perfecto, pues autora de este libro, Duelo y Gratitud, Grief and Gratitude, primeramente salió en inglés y después en español, porque las personas me estaban preguntando, ¿cuándo viene el libro en español? ¿Cuándo viene el libro en español? Quiero esperar para comprarlo en español. Y 5 meses después salió Duelo y Gratitud. Acoja el trayecto de su alma hacia la alegría, el amor y la abundancia después de una pérdida. Y en el libro es una autobiografía donde yo comparto mi experiencia con el duelo, no una vez, sino 2 veces. Wow. Cuando usted habla que comparte su experiencia con el duelo, ¿a quién nos referimos? Realmente, ¿quién murió de su familia que la llevó a usted a ese proceso? ¿Un hermano, un familiar, un esposo? ¿De quién estamos hablando precisamente en este duelo? Estamos hablando de primero mi primer bebé a las 36 semanas, ya entrando a los 9 meses, de algo que muere un bebé en 2.656 nacimientos. Usualmente muere un bebé por el cordón umbilical, y ese fue mi bebé. Y después, unos años después, la muerte de mi difunto esposo de 10 años. Ya llevaba usted 10 años de casada cuando Sí. su esposo murió, y me imagino que por el proceso que usted pasó es porque se llevaban muy bien en la relación y le afectó bastante la pérdida de su compañero. Así es, fue para mí el momento más difícil de mi vida porque había perdido a mi bebé, pero era otro tipo de duelo. Ya al no tener a mi esposo ahí, era como que el mundo se me venía encima y era como que parte de mí se había ido con él. Y le noto tristeza en sus ojos al hablar del tema. Sí, me imagino Sí. que es un momento difícil en la vida, tanto Sí. de usted como de sus familiares. Sí. Cuando usted estaba escribiendo ese libro, Duelo y Gratitud, o sea, ¿de dónde sacó tantas fuerzas y cuál es la reflexión final para el lector? ¿Qué usted quiere transmitirle a la persona que lee ese libro? Pues una de las cosas que yo quiero es abrir más conocimiento a las personas que estén atravesando por la pérdida de una madre, un padre, de un hijo, de un esposo, de un ser amado, pero también la pérdida de una relación, la pérdida de un trabajo, cualquier tipo de pérdida. Tenemos que darnos tiempo como personas para procesar esa pérdida y tiempo para entender y reflexionar en lo que nos está pasando. Es como yéndonos dentro de nosotros mismos para entender que lo que nos está pasando es una oportunidad no de quejarnos ni victimizarnos, pero sino de aceptar y transformar. Hay algo que necesitamos transformar para podernos elevar.
Es como cuando a veces una persona o alguien se siente como encallado, es como un como no tiene, sino que ahora sí tiene que desencallar y seguir tu trayectoria. Y en mi libro yo, después de cada capítulo, doy espacio al lector con una serie de preguntas que ayudan al lector a conectarse con él mismo. Eso ya viene siendo algo que él o ella puede trabajar basado en las metas que tienes en la vida y poder ellos mismos ir y pasar por su transformación. Y también tiene notas, espacio para notas, donde el lector puede constantemente escribir. Qué bueno. Nancy, cuando entré me sentí sorprendido. Yo creí que estaba ante Maribel Guardia. Y digo, wow. Dígale que es una mujer muy bella. Muy bella, sí. Cuánta elegancia. Y digo, wow, sinceramente creí que tiene gran similitud con Maribel Guardia. Gracias. Así que felicidades por la belleza que Dios le dio. Gracias. Nancy, háblanos al público televidente y a nosotros acá, cómo surge tu formación como educadora, tu experiencia, los años, cómo entra a lo que es el arte de escribir y todas esas cosas. Pues yo llegué a este país cuando tenía casi 15 años, con una madre soltera criando a 4 hijos. Y ella me dijo, en este país tú puedes ser lo que tú quieras ser, porque mi madre siempre quiso ser una enfermera y no pudo. Dice, pero tú sí puedes. Y cada vez que me acuerdo de eso, ella me da ese empuje que yo necesitaba. Y yo seguí estudiando, comencé a estudiar, me gradué en psicología, una licenciatura en psicología, después otra licenciatura en terapista del habla y lenguaje. Y ahí comenzó mi trayectoria con la educación y tratar de ayudar a los niños y a las familias. Esa es mi pasión. ¿En qué estado te desarrollaste? En la ciudad de Nueva York. En la ciudad de Nueva York. Y después fui a City College y me gradué con un postgraduate, como un predoctorado en liderazgo de escuelas. Y trabajo en una escuela y soy una maestra líder en este momento y me siento muy feliz de estar ayudando a la comunidad de Inwood. ¿Por muchos años? Sí, por casi 10 años ahora. Okay. Sí. Nancy, en su libro Duelo y Gratitud se menciona una experiencia con el alma. Yo quisiera que usted nos explique de qué se trata. Sí, pues la experiencia con el alma fue que yo estaba con mi esposo en cuidados intensivos y en ese momento estoy contestando mensajes y me entra un mensaje desde Hawái donde un amigo, su hermano, prácticamente me dice, Jay, ¿es Ed awake? Ed todavía está despierto. Y yo comencé a contestar, sí, él está despierto. Y en eso me entró una voz. Y la voz me dijo, mira, y date cuenta que en realidad él está despierto. Y cuando yo sentí esa voz que todavía me engranojo, yo miré. Y cuando yo miré, yo vi su alma, que era como un humito que venía bajando como escaneando. No subía, era como bien rapidito. Y cuando iba por aquí, por la nariz, pues yo miré esta parte y estaba ya la piel muerta. Y rápido miré aquí su pecho y estaba todavía rosadito y vivo. Y en ese momento me llegaron tantos pensamientos y sentimientos y yo lo que hice fue que me le tiré encima y le dije, te dije que no me dejaras y tú me estás dejando. Porque yo sabía que ya el alma continuaba su jornada y que estaba abandonando el cuerpo. Esa fue la experiencia. Una experiencia que realmente, diría yo, en cierto modo quizá te daba esa paz en medio de ese proceso que ningún ser humano quiere vivir, porque
Ninguno de nosotros queremos perder a un ser humano, pero algo te está diciendo a ti que te despida de ese ser amado, de ese ser querido, porque lamentablemente Dios lo está llamando a estar con él e irse quizás a sus pies. Y diría yo que a pesar de que nosotros no queremos que ningún ser humano muera, pero tenemos que aceptarlo en su momento. Pero también quisiera que me hable un poco acerca de tu experiencia en ese retiro donde usted se fue sola, decidió irse sola. ¿Qué pasó ahí en ese retiro? Sí, el retiro fue porque yo estaba pensando muchas cosas. Y algunas cosas no siempre, cuando uno está pasando por una crisis, por una adversidad, no siempre uno piensa positivo. Y habían pensamientos que no eran muy positivos. Y ¿pensamientos como cuáles? Por ejemplo, mi esposo, como buscar un culpable o una causa por la cual mi esposo había fallecido. Entonces, si algo me pasa a mí, pues no hay problema porque estaría más cerca de mi esposo y de mi hijo. ¿Eso pensabas? Sí. Pero yo tenía 2 niñas. Entonces, en ese momento, uno está pensando en el que se fue, no en el que está. Y ahí viene mi motivación para escribir este libro, porque es muy importante que nos demos cuenta que todavía estamos aquí, que todavía tenemos una vida, que todavía hay personas que dependen de nosotros y que nosotros tenemos una trayectoria de alma y vida que recorrer. Sí, tú estás diciendo que eso que tú plasmaste en ese libro es un sentimiento, una pasión de vivida. Es decir, que vale la pena leerlo. Yo no he tenido la oportunidad de leerlo, pero por lo que siento, porque lo siento en mi piel, en mi corazón, de que es algo vivido, algo sentimental, sí. Es decir, algo que hay que superar por momentos, coyuntura por la que pasa el ser humano, bastante difícil, y que tenemos que aprender a superarla. Yo creo que tú la superaste y no quieres transmitir ese mensaje a la humanidad. Yo creo que vale la pena leer el libro. Sí, y así es. Y yo cuando me fui para Tailandia, me fui para Japón y me fui para China, porque yo quería estar sola también. Yo quería ver ahora qué. Perdí a mi primer bebé, perdí a mi esposo. Ahora, ¿qué trayectoria va a tomar mi vida? Y yo tenía muchas preguntas. Y en Tailandia me acuerdo que estaba rezando mucho y estaba pidiéndole mucho a Dios y conectándome con todo lo que es. Y en Japón tenía una amiga que me llevó a una montaña muy espiritual a orar, pero ahí yo perdí el concepto del tiempo. Y ella estaba esperándome y cuando yo bajé a verla, ella me dice, Nancy, todo está bien, tú duraste tanto tiempo. Y yo dije, bueno, para mí eran 15 minutos, pero en realidad yo estuve ahí quizá más de 1 hora, porque parece que me uní a la naturaleza, a una cascada que había, y como que me elevé porque escuché la voz de nuevo que me dijo, tu hijo vino a prepararte para la muerte de tu esposo, que era más grande. Y entonces ahí yo sentí que Dios era tan generoso conmigo, porque yo lo cuestionaba. Yo decía, Dios, ¿pero por qué yo? Y ahí yo decía, ahora tú eres tan generoso conmigo que tú me mandaste a mi primer bebé para ayudarme. Porque cuando murió mi esposo yo sabía todo lo que tenía que hacer y lo hice con mucha valentía. Y no necesité ayuda de nadie, prácticamente yo ya sabía. ¿Por qué? Porque había tenido una experiencia que había sido compartida con mi esposo. Y eso me preparó. Y a veces hay cosas así en la vida que, aunque uno no lo crea, te están preparando para tu próximo nivel. Correcto. Sí. ¿Qué tan importante en este tipo de situación tan difícil, pérdidas tan sensibles, el acompañamiento psicológico? ¿Es recomendable o simplemente refugiarse en Dios y la familia? Te puedes refugiar en Dios, en la familia o en algo más grande que tú. Depende, porque hay muchas personas que tienen diferentes creencias. Y también analizarte tú y dónde tú has estado. Y es como que tú empiezas a reflexionar y quizá a entender un poquito de lo que te está pasando. Y a mirarlo y saber que uno no está solo. Muchas personas como yo estaban pasando por un duelo.
Y todos los duelos son diferentes y por eso nunca juzgamos. Cuando alguien está atravesando por un duelo, se respeta y se le da mucho oído, se escucha a la persona. Pero si la persona, los pensamientos negativos o de quitarse la vida, no se deben de entretener. Y si la persona continúa deprimiéndose y entreteniendo ese estado de depresión y de aislamiento, puede el duelo convertirse en algo que es un duelo complicado. Y cuando ya se convierte en un duelo complicado, pues sí hay que buscar ayuda. ¿Y qué usted le recomienda a una persona que esté pasando por ese proceso de duelo? Les recomiendo cuidarse, comer saludable, tomar mucha agua. Acuérdese que cuando la gente está en ese duelo, lo menos que quiere es comer. Si no encuentra Se le va a el alguien apetito. que le ayude. Sí, se le va el apetito, pero uno tiene que sacar fuerza para uno mantenerse uno saludable, porque uno se puede enfermar, le puede dar una crisis nerviosa, puede terminar en el hospital y a veces, como en mi caso, yo tenía 2 niñas que dependían de mí, pues aunque yo no quería, yo tenía que levantarme, bañarla, darle de comer, llevarla a la escuela y eso fue parte de lo que también a mí me ayudó, porque yo estaba pasando por tanto dolor y sufrimiento. Pero todavía yo tenía que levantarme y continuar, porque la vida no para. Tu vida continúa a pesar de lo que está pasando en tu vida. Y eso es una manera de que nosotros también aceptemos que hay que continuar, como paso a paso. No tiene uno que empezar a correr. Después de un duelo es paso a paso. Entonces, permitiéndose aceptar lo que uno está atravesando, pero atravesarlo. Sí, ¿consideras tú que has superado realmente todo esos momentos difíciles de la vida? ¿Y cómo está tu proyecto futuro, su proyecto de vida? Tus éxitos en la vida? Por lo visto, aparentemente, gracias a Dios. Pregúntele si ya está abierta al amor, pregúntele. Y tu esfuerzo, la vida no te ha sido tan ingrata a pesar de todo. Sí. Es decir, que ha podido viajar, ha podido desenvolverte, sí, desarrollarte. ¿Cómo está tu proyección de futura? Yo soy una persona muy positiva y no entretengo mucho los pensamientos negativos y siempre trato de leer, trato de escuchar canciones que me gustan, escribo poemas también y es una manera que uso para celebrar a mi esposo. El libro también, que eso recomiendo a cualquiera persona que comparta su historia. Pues tengo para contarte que meses después de perder a mi esposo, la trabajadora social de él me continuaba llamando y me dijo: Nancy, hay un retiro donde tú puedes ir con tus niñas para los niños que perdieron al padre o a la madre al cáncer. Y yo dije: ok, perfecto. Entonces, en ese momento, yo no quería ir. Pero ella todavía me continuaba llamando y ella me decía: por favor aplica, porque muchas personas aplican, pero no todas son aceptadas. Entonces, en ese momento yo decidí, apliqué, fui aceptada y fui. Cuando fui con todo pago, pues allá yo conocí a otra familia y muchas familias como yo donde uno puede compartir. Mis niñas estaban jugando con otros niños y yo fui a buscar a mis 2 niñas, a Kaya y a Nava, y le dije: vamos a poner la mesa. Había una mesa para los difuntos donde se celebran y yo llevaba una bolsa con muchas cosas para poner sobre él, una biografía, fotos, etcétera. Y cuando fui a buscar a mis niñas, ellas me dicen: mami, no queremos ir contigo porque conocimos a una niña, una amiguita, y ella dice que perdió a su madre y se siente muy triste. Y en ese momento viene el padre de la niña y me dice: hola, mi nombre es Mike, yo soy el padre de Molly. Y yo dije: oh, y yo soy la madre de Kaya y Nava, y tu niña acaba de decirle a mis niñas que perdió a su madre y que le extraña. Y él se llevó la mano a la cabeza y empezó a sentirse muy triste porque él dice: mi hija no había hablado de la muerte de su madre con nadie y ha escogido a tus hijas para hablar de ella. Esto significa el mundo para mí. Pues para hacerle una larga historia corta, empezamos con días de juego, nos enamoramos, nos casamos,
adoptamos a las niñas para que no las separen. Si algo nos pasa a los dos, tenemos a una familia que va a criar a las 4 niñas juntas. Eso es algo que yo recomiendo cuando hay niños. Si algo me pasa a mí, las niñas van con él, y si algo le pasa a él, las niñas van a venir conmigo, porque no queremos que sean separadas. Qué bonito. Y ahí está mi vida, y ahí está y me siento muy feliz, y me doy, me alegro que yo me di la oportunidad, porque alguien me dijo, pero es rápido que tú vas a tener una relación. Y yo llamé a una prima, Jenny, y una amiga, Jenny, y mi prima me dice, pero rápido, ¿como en mente de quién? Porque tu esposo era totalmente saludable y se enfermó y se murió en 5 meses. Tú no sabes qué tiempo tú tienes aquí. Como por qué tú tienes que ver con lo que otra persona hable del tiempo. Y eso es algo que yo por eso digo, no juzgue, porque cada duelo y cada persona es diferente y va a pasar por su duelo como tiene que pasar por su trayectoria de vida. Quiero que me hables un poquito acerca de tu libro, lo diferente que es este libro a los demás, porque sé que hay cositas por ahí que tú tienes que hacer mención de tu libro. Sí, en el libro hay espacio, como había comentado anteriormente, para escribir, para la persona conectarse con él mismo, con ella misma, y reflexionar en lo que está pasando y decidir dónde quiere ir. Como si yo te pregunto, ¿cuál es tu meta? ¿Dónde quieres llegar? Eso hace el libro. Indaga mucho en lo que es tú como persona y tu trayectoria de vida aquí y dónde tú te ves. Hay muchas afirmaciones y espacio para escribir, pero también hay reflexiones y hay un baño muy bueno que es como de despojamiento, donde cuando tú te das ese tiempo, tú te sientes como que te liberas y tú sientes como que tú subes a otro nivel. Y ahí yo doy todas las descripciones para ese baño que recomiendo que las personas se lo den cada semana al principio y después cada mes. Es para subir la energía y conectarse con uno mismo, con su alma. Algunos seguidores ya me están escribiendo que quieren saber cómo pueden adquirirle ese libro. Para que tú le digas a la cámara, por favor. Sí. ¿Por qué vía ellos lo pueden comprar, adquirir? El libro está disponible por Amazon ahora mismo. El Grief and Gratitude en inglés y Duelo y Gratitud en español. Y yo siempre digo, por favor, si encuentra algo en el libro que le gustó, que resonó, que aprendió, dele un comentario, un review, para que otras personas vean su comentario y así le dé una idea si lo quieren comprar o no, y así sucesivamente. Y si alguien no puede comprar el libro, se puede comunicar conmigo y yo con gusto le mando una copia gratis. Wow. Nancy, yo estoy sorprendido contigo y con lo que tú has plasmado en ese libro. Exhorto una vez más al público a leerlo. Yo te prometo que lo voy a leer también, porque me he dado cuenta que ese libro tiene mucha sabiduría y muy buenas decisiones y decisiones vividas, experiencias que nacen desde el corazón. Así es que muchas felicidades. Gracias. Esperamos tenerte en otro momento por aquí. Gracias por estar con nosotros, tenernos presente. Si está aquí es porque entiende que este es un medio que ayuda a la gente, que ayuda a los prospectos a lanzarse, a levantar vuelo, a echar hacia adelante. Así que te felicitamos. Vamos a darle la palabra a Huáscar para que despida este segmento, pero muchas felicidades. Muchas gracias. No, agradecerte infinitamente tu visita. Nos has brindado una experiencia a nosotros en el set y a todo el público que nos sigue. Y reiterarte que este programa está abierto para otro reencuentro. Muchos éxitos en la vida. Muchísimas gracias a todos ustedes, Rita, Huáscar, muchísimas gracias. Ha sido para mí un placer de estar aquí con todos ustedes y un abrazo grande al público. Y a nuestros asiduos seguidores que se mantengan ahí firmes, que vamos a ir a una pausa con Juan Peña a la cabeza y retornamos con Carmen Meléndez, activista comunitaria, en breve.